Buenos días alumnos, quien les habla es el profesor William Ceballos. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuento. El cuento es una especie de narrativa breve, cuenta hechos imaginarios, está protagonizado por un grupo reducido de personajes, presenta un argumento sencillo. Su finalidad es provocar en el lector una respuesta emocional. Características del cuento. La brevedad. Se narra lo más importante en el cuento. La tensión es la forma generalmente lenta y pausada que te va llevando a vivir el cuento. La tensión te revela las causas de los hechos. Intensidad. Momento donde predomina especialmente la acción. Momento culminante, el clímax del cuento. Tipos de cuento. Tenemos el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es muy antiguo, se caracteriza por el anonimato, el autor no es conocido, y por haberse transmitido de forma oral. Cuento literario es aquel que se transmite mediante la escritura. Los cuentos de transmisión escrita están generalmente en prosa. El autor suele ser conocido. Partes del cuento. El cuento se compone de tres partes: presentación, nudo, desenlace. Presentación. Parte inicial de la historia donde se presenta el tiempo, el ambiente, los personajes y sus propósitos. Nudo. Parte donde surge el conflicto. La historia toma forma y suceden los hechos más importantes. Desenlace o final. Parte donde se da la solución a la historia y se finaliza la narración. Elementos del cuento. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Están los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama. Los personajes. Los personajes son los que realizan las acciones en un cuento. Pueden ser principales o secundarios. Una vez que el autor define el número de personajes y perfila su caracterización, puede presentarlos en forma directa o indirecta, ya sea describiéndolos o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano. El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente en el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato, es el motivo de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, por ejemplo, la lucha del hombre consigo mismo. Eso es todo, alumnos. Gracias.